Hola chicos, les habla el profesor Danilo Garro. En combinación con el profesor Grady, vamos a estar elaborando algunos materiales para que se ayuden en la resolución de las guías de trabajo autónomo. Vamos a empezar con el tema de funciones, que es un contenido que debieron haber visto el año pasado, pero por cuestiones de la pandemia y algunas otras circunstancias no pudimos llegar hasta él. Resulta que es muy necesario para poder comprender el primer tema de quinto año que se refiere a funciones inversas. Entonces necesitamos manejar algunos conceptos y procedimientos fundamentales del tema básico que es funciones para poder después seguir avanzando en lo de quinto. Vamos a trabajar con este pequeño problemita. Dice, si la tarifa de taxi está compuesta de la siguiente manera, donde el costo del primer kilómetro es 800 colones y el costo del kilómetro adicional es de 300 colones, calcule la tarifa final si el viaje es de 2 kilómetros, 3 kilómetros, 5 kilómetros, 10 kilómetros y X kilómetros. Para tal efecto, hemos elaborado una pequeña tabla donde en el primer renglón hemos establecido los valores que me proporcionaron de la cantidad de kilómetros de los recorridos, a los cuales de manera genérica llamé X, y en el segundo renglón, que es el que vamos a ir completando, lo llamé T y entre paréntesis X, referente a la tarifa que está en función de la cantidad de kilómetros del recorrido, o sea, T va a depender del valor de X. Eso nos hace recordar un par de conceptos que debemos manejar que se refiere a las variables. Básicamente, una función es la relación entre dos cantidades, ¿verdad? En este caso, tendríamos el número de kilómetros relacionado con la tarifa. Y así podríamos encontrar muchísimas situaciones de la vida cotidiana en la que hay dos cantidades relacionadas de alguna manera. En este caso les decía, vamos a completar esta pequeña tabla donde dijimos que los kilómetros, que de manera genérica llamé X, eso representaría, en este caso X, es lo que llamaríamos la variable independiente. ¿Ok? Y T con respecto a X, o sea, T de X, normalmente lo llamamos, sería la variable dependiente. ¿Ok? Lo cual tiene mucho sentido porque la tarifa va a depender directamente de la cantidad de kilómetros que nosotros recorramos en el taxi. Entonces vamos a hacerlo a mano primero. Luego les mostramos cómo lo podemos hacer en la calculadora muy fácil. Tenemos que calcular la tarifa para cuando X vale 2. ¿Ok? Y entonces, con los datos originales, dice que el kilómetro inicial, el primero de todos, vale 800 colones. Por lo cual, acá sería 800 colones más la cantidad de kilómetros adicionales. Como el recorrido son 2 kilómetros, ya contamos el primero, solo queda uno adicional. Y el adicional vale 300 colones. En este caso, nos queda una operación combinada donde hay una multiplicación y una suma. Primero hacemos la multiplicación. 1 por 300 son 300 más 800, 1100 colones. ¿Ok? Entonces, vamos a ir completando la tablita. Esto aquí sería 1100. Muy bien. Ahora vamos a calcular la tarifa en el caso de que el recorrido sea de 3 kilómetros. El primer kilómetro sigue costando 800. Después de recorrer el kilómetro 1, quedarían 2 adicionales. Entonces multiplicamos 2 por el costo de esos adicionales, que son ya 300. Nuevamente multiplicamos primero 2 por 300 más 800. Y eso nos daría 1100.
1400 colones. Vamos a completar aquí. 1400. Okay, ahora vamos a calcular la tarifa cuando el recorrido es de 5 kilómetros. El primero cuesta 800 más, después de recorrer el primero, quedan 4 adicionales. Entonces sería 4 multiplicado por 300. 4 por 300 da 1200 más 800, 2000 colones. Ok, completamos acá, 2000. Y ahora la tarifa si el recorrido final fuese en 10 kilómetros. Muchas veces nosotros tendemos a economizar cálculos y decimos aquí, mira, si la tarifa por 5 kilómetros era 2000, seguramente la tarifa por 10 kilómetros deben ser 4000. Bueno, hay que tener cuidado con esos momentos intuitivos que tenemos, porque muchas veces la intuición nos traiciona. Vamos a echar cálculos a ver si es cierto lo que intuimos inicialmente. El primer kilómetro son 800 más. Y ahora, después de recorrer el primer kilómetro, de esos 10, quedarían 9 adicionales. Y entonces esos 9 cuestan a 300 colones. 9 por 3, 27, 2700 más 800, 3500. Ah, caramba, resultó ser menos de los 4000, ¿verdad? Porque hay que ser muy rigurosos con las matemáticas y darnos cuenta de que muchas veces la intuición nos traiciona. Muy bien, entonces vamos a completar la tablita. Aquí para 10 serían 3500. Muy bien, ahora sí, necesitamos calcular el costo de la tarifa para X kilómetros. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que establecer una fórmula que nos permita hacer los cálculos de manera muy ágil y rápida. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un estudio analítico de lo que fue pasando cada vez que hicimos los cálculos. Esto, los 800 colones del primer kilómetro, siempre se mantuvieron, ¿verdad? Eso es fijo. Muy bien. ¿Qué otra cosa se mantuvo invariable? El costo del kilómetro adicional. Ese 300 siempre estuvo en nuestros cálculos, ¿verdad? Pero hay algo importantísimo. Esto es lo único que fue cambiando cada vez que hicimos un cálculo nuevo. ¿Ok? Y entonces, vamos a tratar de construir la tarifa para X kilómetros. Dijimos, el 800 nunca cambió. Ese debe estar en la fórmula. El más siempre estuvo. Ahora, el 300 siempre estuvo. Muy bien. Pero entonces, ¿qué vamos a escribir aquí? Lo que debemos escribir ahí en ese espacio para multiplicar por 300 es la cantidad de kilómetros adicionales. Y veamos lo que pasó. Si el recorrido total eran 2 kilómetros, la cantidad de kilómetros adicionales fue 1. Si recorrimos 3 kilómetros, la cantidad de kilómetros adicionales fue 1 menos, 2 kilómetros. Si la cantidad de kilómetros del recorrido total eran 5, solo habían 4 adicionales, o sea, 1 menos. Porque el primero ya lo contamos, ¿verdad? Valía 800. Lo mismo pasó cuando calculamos para 10 kilómetros. El primero valía 800, pero había 9 adicionales, o sea, 1 menos. De la misma forma acá, si X es la cantidad de kilómetros totales del recorrido, el primero ya lo contamos acá porque vale 800, tiene un precio diferenciado. Y entonces hay que restarle 1 a la cantidad total para multiplicarlo por 300. O sea, si la cantidad total es X, a eso le resto 1 y eso es lo que voy a multiplicar por 300. Quiere decir que esto, lo que nos va a indicar esto es la cantidad de kilómetros adicionales, ¿verdad? Ok, y con esto establecimos una fórmula que funciona para cualquier cantidad de kilómetros. Simplemente sería ir sustituyendo la X
tanto dentro del paréntesis al lado izquierdo como al lado derecho en la formulita que usamos para hacer las operaciones. Muy bien. Ahora vamos a pensar en la siguiente situación. Con las mismas condiciones de costos para los kilómetros inicial y adicionales, si me dicen que hay una tarifa para X cantidad de kilómetros y que yo tengo que pagar 8.300, ¿podríamos averiguar cuántos kilómetros son? Pues claro, porque ya nosotros tenemos una formulita. Yo sé que el primer kilómetro vale 800. Y entonces, si yo a la tarifa total, que es 8.300, le resto el kilómetro inicial, esto me daría 7.500, ¿verdad? Ok. Ahora sí, esto representaría el costo de los kilómetros adicionales. Muy bien. Y yo sé cuánto cuesta cada kilómetro adicional, que son 300 colones. Y entonces si yo divido 7.500 entre 300, esto me daría, vamos a ver, estos dos ceros de aquí los cancelo y me daría 25. Quiere decir que esto sería la cantidad de kilómetros, el número de kilómetros adicionales, ¿verdad? Y entonces, ¿cuánto sería el recorrido total? Bueno, el recorrido total serían los 25 adicionales y el primero, ¿verdad? Porque tenía un costo especial, diferente. Y entonces, el recorrido total, que lo representamos con una X, serían 26 kilómetros. ¿Listo? Ok. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Bueno, lo que hicimos del lado izquierdo, cada vez que tomamos un número para calcular, un número de kilómetros para calcular el costo del viaje, lo que hicimos fue hacer un procedimiento que llamamos cálculo de imágenes. Mientras que lo que hicimos al lado derecho, ¿ok? Cuando yo conocía el costo total y averiguar cuánto era el número de kilómetros del recorrido, lo que hicimos fue hacer un cálculo de una preimagen. Entonces vamos a hacer una pequeña anotación por aquí. Esto era cálculo de imágenes. Ok, dado un número, podemos calcular cuál es su imagen. Y esto sería cálculo de preimagen. ¿Listo? Y resulta entonces que en cada uno de los casos, por ejemplo, para x igual a 2, tuvimos esta pareja, 2,1100, ¿verdad? Para x igual a 3, tuvimos 1400. Para x igual a 5, tuvimos 2000. Y para x igual a 10, tuvimos 3500. Cada uno de estas parejas que se formó, que escribimos entre paréntesis, le llamamos pares ordenados. ¿Ok? Por ejemplo, 2 y 1100. Esto es lo que llamaríamos un par ordenado. ¿Por qué se llama un par ordenado? Bueno, porque son dos, obviamente, y ordenado porque siempre están dispuestos así. X, y en este caso, la tarifa para X. ¿Ok? Estas son las preimágenes y estas, las tarifas, son las imágenes. ¿Verdad? Por eso, cuando hay que calcular la tarifa, lo que voy a calcular es una imagen. Y cuando voy a calcular la cantidad de kilómetros, en este caso X, lo que estoy haciendo es calculando una preimagen. Y obviamente necesitaré
el criterio de la función. ¿Cuál es el criterio? El criterio de la función se refiere a la formulita. ¿Ok? La fórmula para t de x resultó ser 800 más x menos 1 por 300. Eso es lo que llamaríamos la función original, ¿verdad? Y podríamos ahora entonces, entrando al tema directamente de quinto, encontrar cuál es la inversa de la función original. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, es muy fácil, ya lo hicimos. Cuando teníamos el costo final y tuvimos que averiguar el valor de el recorrido total, ahí lo que hicimos fue un despeje. ¿Sí ven? Entonces, si la tarifa original se calculaba mediante esta formulita, la cantidad de kilómetros a partir de ella se calcularía de manera inversa. O sea, vamos a, de forma usual, esto llamarlo y, para que sea más fácil de trabajar. Entonces reescribiríamos y es igual a 800 más x menos 1 por 300. Ahora sí, lo primero que hicimos es, si yo tengo la tarifa final y le resto 800, voy a tener el costo de los kilómetros adicionales, que sería x menos 1 por 300. Ahora, si yo a esto que sobró de la tarifa final menos el primero, lo divido entre 300, me va a dar la cantidad de kilómetros adicionales. Y como último paso, si yo a todo esto le sumo el primer kilómetro, voy a obtener la cantidad total de kilómetros del recorrido. Y eso lo expresamos de la siguiente manera. T elevado a la menos 1 de x, o sea, la inversa de la tarifa, sería x menos 800 dividido entre 300 más 1. ¿Ok? Si ven, cambié la x por un t a la menos 1 de x para poder expresar la función inversa. Y cambié la y por una x. Esto que tenemos acá es la inversa o la función inversa para la tarifa. ¿Ok? Si yo tengo la función original, que es esta, y tengo la cantidad de kilómetros, puedo encontrar cuál es el costo de la tarifa. Y con la función inversa, si tengo el costo, puedo calcular cuántos serán los kilómetros del recorrido. Eso es lo que nos permiten hacer las funciones inversas. Bien, chicos, este es el primer videito con el que vamos a empezar. En el siguiente vamos a estar trabajando algunos otros conceptos que les van a ayudar mucho, se los prometo. Gracias y mucha suerte en el trabajo.